Bienvenido a estas charlas dominicales. Estas son charlas que ofrezco de 12 a 13 horas los domingos para poder introducirnos un poco más en los fundamentos esenciales de la naturaleza humana. Es un tema bastante interesante de compartir en familia y espero que puedan participar en el próximo domingo. Todo acto se debe a la razón que lo declara y justifica necesario. Si todo acto se justifica en la razón que lo declara necesario, todas las cosas tienen una razón de ser. Y el arte tendría también una razón de ser. Entonces, a mí me interesa eso, me interesa saber el por qué y el para qué del qué. Por eso me meto mucho en charlas de filosofía, pero la de hoy no va a ser tan filosófica, va a ser más cortita también y vamos a hablar de los valores del arte. Son las 12, si es que vamos a comenzar. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí compartiendo este rato conmigo y vamos a tratar de hablar del arte, de cuál es la definición, cuáles son los significados de las palabras que definen el arte y cuáles son también los valores del arte. Yo les voy a mostrar un video y detrás de ese video vamos a conversar, les voy a seguir explicando algunas cositas y ahí apunten las dudas que surjan o los aportes que puedan hacer a la charla y después en las preguntas y respuestas parquedad y precisión. Yo cuando comencé con esto del arte, empecé en España y, claro, a mí me sorprendía el hecho de que existían ciertas reglas centenarias, porque desde que Goya fue el director de la academia hasta 75, que fue cuando la cerraron, tenían sus normativas muy claras y se explicaban las cosas muy bien. Muy bien. ¿Por qué? Porque eran vitalicios los profesores, habían pasado toda la vida estudiando lo que estaban dando, entonces cuando pasas 40, 50 años dando la misma clase, las cosas empiezan a hacerse claras y tú ya eres muy parco, muy preciso y lo explicaban muy bien. Entonces todas estas cosas me parecieron muy lógicas y yo, bueno, después cuando fui a Inglaterra empecé a sorprenderme porque la lógica que yo tenía del arte chocaba con aspectos que no tenían nada que ver con lo que yo había aprendido. Y cuando llegué a Estados Unidos, ahí es donde me chocó, pero mucho más, porque me di cuenta de que en el medio en el que estuve, yo estuve del Mississippi a la derecha, recorrí todos estos estados. Y expuse, pinté, viajé, y cuando hablaba con los artistas, no encontré ni a uno que tuviera ni la definición del arte, ni el modo de cómo evaluar un cuadro por sobre otro. Y eso me dejó en el aire. Me dejó en el aire porque dije, bueno, cómo es que no se sabe evaluar? ¿Cómo es que este cuadro es mejor que el otro simplemente por aspectos subjetivos? Porque lo pagué más por él, porque me gusta más y lo valoro más. Esto no es profesional. Entonces de ahí me empecé a sumar aspectos del arte, pero a preguntarle al arte qué es el arte, porque una cosa es preguntar al otro, oye, ¿qué piensas tú del arte? Y otra cosa es preguntar al arte qué es el arte. La verdad tiene tres ramas, la tuya, la mía y la verdad. La identidad tiene tres aspectos, lo que yo creo que soy, lo que los otros ven que soy y la naturaleza humana de lo que soy. Entonces el arte tendría que tener también su razón de ser. Y preguntándole al arte, bueno, llegué a comprender todo esto que os voy a explicar ahora en este video. Y si algo os deja ahí algún tipo de idea que podamos conversar después, lo analizamos, ¿vale? Os voy a poner el video. El arte y sus valores. Arte es una actividad emocional de crear y de apreciar belleza. Actividad emocional, crear, apreciar, belleza, son cinco palabras difíciles de resumir y difíciles de comprender. Si les pregunto el significado de cada una de estas palabras, estoy seguro que me darían un significado distinto unos a otros y muy particular en cada uno de ustedes. Por lo mismo, voy a explicarlo yo para unificar el sentido. Pero antes déjenme explicarles los fundamentos del arte, su por y su para del qué, su razón de ser, su por qué y su para qué. ¿Por y para qué existe el arte? Si decimos que el arte es una actividad emocional de crear y de apreciar belleza, ¿por qué es necesario crear belleza y para qué sirve la belleza? Espero que me disculpen por hacer estas preguntas tontas tantas veces compartidas por todos los artistas que supongo yo se las habrán hecho en tantas ocasiones. Todos ustedes supongo que se habrán preguntado qué es el arte, qué es la actividad, qué es emocional, qué es crear, qué es apreciar, qué es belleza. Todo eso se lo habrán preguntado un montón de veces, pero a mí me interesa descubrir cuál es la razón que justifica el arte.
Si la finalidad específica del arte es la belleza, ¿qué es eso de belleza? ¿Qué es belleza y cómo se hace? Si el arte es una actividad emocional, ¿en qué sentido es emocional? ¿Es porque es sentimental o es porque provoca sensaciones? ¿Y qué es emoción? ¿Qué es sensación? ¿O qué es sentimiento? Perdonen mi ignorancia, pero creo que es importante determinar el significado de estos conceptos, ¿no creen? Quizá ya saben todo esto, pero otros debemos descubrirlo. Para comprender la razón del arte debemos analizar cuál es la finalidad del mismo. Los arqueólogos, la antropología, nos dice, en base a sus descubrimientos, que el arte primitivo era meramente ornamental o de uso cotidiano, envases, cestos, jarras, cerámicas, etcétera, etcétera. Era un arte utilitario. Pero en paralelo se encuentran restos de obras representativas de ideales, de mitos, de dioses, de poderes extraordinarios. Restos arqueológicos de 10 milenios atrás o de 10 milenios antes de Cristo muestran aspectos en el arte que sorprenden a la mentalidad contemporánea por el nivel de talento, de habilidades, en un ambiente carente de mecanismos tan elaborados como los que nos rodean hoy en el mercado. Estos talentos dan a entender que las facultades humanas sensibles, cognoscitivas y productivas eran similares a las del humano contemporáneo. Se trata de manifestaciones artísticas que denotan prudencia en la elección de alternativas válidas, denotan templanza ante la frustración y denotan firmeza en extremo capaz de realizar objetos complejos. Eran capaces de sentir lo necesario para mantenerse, protegerse y reproducirse. Y en algún grado socializaban haciendo uso del control de los excesos o de las carencias emocionales, intelectivas y de comportamiento que les permitía organizarse en familias, tribus o ciudades. Aquí vemos que hace 10.000 años o 10.000 años antes de Cristo ya tenían una noción de la armonía, una noción de la belleza casi contemporánea. El poder extraordinario era un atractivo para los artistas del Paleolítico. El poder de los bisontes, la velocidad de las gacelas, la resistencia del asno, todas estas cosas eran representadas en sus paredes por el poder que contenían. Y el antepasado, mientras descansaba en su periodo invernal, idealizaba los animales necesarios para alimentarse, quizá con la idea de apoderarse de sus cuerpos o simplemente por el placer de sentirse capaz de reproducir sus formas y actitudes. La sociabilidad impregnó en las personas el credo en lo imaginario, la consideración de las fuerzas naturales, los diluvios e inundaciones, las tormentas, los terremotos, las sequías, eran manifestaciones del poder supremo, y a ese poder supremo lo honraban con obras de arte, con templos. Aquí se observa cómo el arte se puso al servicio de los más altos valores, de lo admirado por la mayoría, al servicio del ideal común, del bien común, del sentido común en aquel momento de la historia. Se erigieron templos a diversas divinidades imaginarias. Los valores fueron intuidos, pero sin comprenderlos. La necesidad originaria de la lealtad y fidelidad a los valores absolutos obligó a buscar algo supremo y conectivo. La conciencia original del ideal humano, del sentido común y del bien común en cada humano se oculta tras las ideas imaginarias, tras estos mitos o costumbres ajenas al ordenamiento natural, por todos ignorado. Pero todos intuían la existencia de algo supremo, sin poderlo descubrir ni comprender. El arte estaba al servicio del ideal imaginario. La sensibilidad es el máximo inyector del arte. Emoción es la capacidad sensible que nos permite captar lo necesario. Lo más necesario es el afecto vincular, y el arte conecta a las personas en la admiración de lo admirable o de lo admirado. Cuanto mayor es la calidad, comunicación y armonía en la obra de arte realizada, mayor es el grado de admiración y mayor es el interés por el contenido lectivo representado por el autor en su obra, de donde se deduce que la calidad, la comunicación y la armonía son aspectos del arte que proporcionan la admiración de los observadores. La capacidad emocional humana espera sentirse satisfecha, y la máxima satisfacción proviene de la vinculación afectiva vertical, filioparental o parentofilial, y de la vinculación afectiva horizontal fraterno-conyugal.
de donde se deduce que el arte que refleja relaciones familiares es el arte con el contenido representativo más atractivo e interesante y admirado por la especie humana. Las sensaciones fuertes, los sentimientos profundos, agradables o desagradables, son siempre de interés común. Los logros heroicos, los campeones, el David de Miguel Ángel es una representación de estos sentimientos admirables. La Sagrada Familia de Gaudí, El Pensador de Rodin, El entierro de Felipe el Hermoso, todas estas obras son obras de caracterización admirable. Emoción es la capacidad sensible que nos permite captar lo necesario. El arte es necesario porque impulsa la actividad creativa. Por eso es el arte necesario, porque impulsa la necesidad creativa. Y esa actividad creativa a niveles de excelencia en la calidad denotan una cualidad artística. A niveles de importancia en la comunicación denotan una cualidad artística. Y a niveles de admiración en el beneficio del ordenado denotan una cualidad artística. Para establecer la armonía con la naturaleza. Para eso se hace el arte. Para superar la armonía de la naturaleza o para igualarla. Sensación es la estimulación nerviosa derivada del exceso de la carencia de lo normal. El exceso de cuidado deriva en la celopatía. Perdón. Sensación es la estimulación nerviosa derivada del exceso de la carencia de lo normal. El exceso de cuidado deriva en la celopatía. La carencia de seguridad produce miedo. El exceso de temperatura produce la sensación de transpirar. La carencia de temperatura produce la sensación de frío o tiritar. La carencia de alimento provoca el hambre, etcétera, etcétera. Sentimiento es el recuerdo de una sensación disfrutada o sufrida que se comparte con quienes han experimentado dicha sensación. Por ejemplo, una ceremonia de matrimonio para un hermano del novio que tiene 7 años es únicamente un festejo, no significa mucho. Mientras que el mismo matrimonio del hijo para el padre del novio es muy significativo. El sentimiento de perder a un ser querido es fuerte para quien perdió su vínculo afectivo, mientras que para quien nunca tuvo esa experiencia, la misma situación tiene un significado distinto. El arte transmite sentimientos, el David inspira al heroísmo, el pensador a pensar, la Sagrada Familia a lograrlo, y el entierro a sentir pena, etcétera, etcétera. El artista siente curiosidad, y esa curiosidad la siente mediante su capacidad sensible, su capacidad emocional. El artista siente también interés por comprender o por conocer. Ese interés por el conocimiento, por el convencimiento, se deriva del intelecto. El artista se motiva a realizar cosas y esa motivación se deriva de la voluntad. El artista puede dedicarse a hacer arte admirable o puede dedicar a hacer artes y oficios. ¿Cuál es la razón del arte? Si el arte a lo largo de la historia nos demuestra que es el proceso de consecución máxima en calidad, en comunicación y en armonía, la razón fundamental del arte es la de establecer la máxima satisfacción en el espectador. Y si esa es la razón, es decir, si ese es su para qué, vamos a responder a su por qué. ¿Por qué es necesario el arte? Porque la naturaleza humana contiene las capacidades emocionales, intelectuales y motivacionales que esperan ser satisfechas con el sentimiento de plenitud, de seguridad y de suficiencia. La voluntad busca y espera el máximo cumplimiento del deber y el deber máximo en cualquier tarea es la calidad. El intelecto busca y espera el convencimiento de la máxima razón justa y la máxima razón se deriva de la comprensión del por qué y del para qué del qué. Y la emoción busca y espera el afecto vincular máximo en la unidad completa conectiva y ese sentimiento se logra mediante el establecimiento de la plenitud admirable. Ahora que sabemos el por y el para el arte, ¿qué es el arte? El arte es la actividad emocional de crear y de apreciar belleza. Vamos a explicar estas 5 palabritas. El arte es una actividad y actividad implica intención, selectividad y poder. Exige libertad, autonomía y responsabilidad. Implica tiempo y espacio, energía y fuerzas. La actividad establece 4 posiciones como facultad fundamental de la creación. Aquí tenemos las 4 posiciones de intención, selección y poder, y mediante la causa, que es la idea, esa causa mediante el autor, que es el sujeto, que transforma los objetos en consecuentes con esa idea para transformarlo en imagen. Esa causa se transforma en imagen mediante un periodo de desarrollo en 3 etapas. 3 etapas de formación, crecimiento y cumplimiento, y cada una de esas etapas de formación, crecimiento y cumplimiento tiene a su vez
un periodo inicial, un periodo intermedio, un periodo final, un periodo inicial, un periodo intermedio, un periodo final. Y esos 9 periodos de consecución, en el número 10 se logra la consecuencia. Luego tenemos la posición de causal o idea, que es la primera posición, la segunda posición del sujeto emisor, que es este señor que está acá, que es el autor y que es el que emprende la actividad, el tercero, que es la posición del receptor o del objeto o de los recursos a transformar, y el cuarto, que sería la consecuencia realizada. El 4 es la posición de la finalidad de la actividad o la consecuencia de lo realizado, es decir, el acto. Actitud, actividad y acto son 3 aspectos contenidos en los fundamentos de la actividad. Y el arte contiene estos aspectos en su actividad. El arte es una actividad emocional. La emoción es la capacidad sensible que nos permite captar lo necesario y lo máximo necesario es el ideal común, el sentido común y el bien común. El arte transmite sentimientos de autor al espectador, sentimientos compartidos. De no ser compartidos no llegan ni son recibidos y se pierde la condición emocional del arte. Decimos que el arte es una actividad de crear y crear es la transformación de una cosa en otra. Así como se transforma la idea en imagen, se transforma también el gusano en mariposa. Para transformar algo distinto es necesario el uso de libertad. Libertad es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Este tipo de libertad conduce a los máximos valores de plenitud, justicia y cumplimiento del máximo deber en calidad, en comunicación y en armonía. Decimos que el arte es una actividad emocional de crear y de apreciar. ¿Y qué es apreciar? Apreciar es dar o recibir el valor del observado. Apreciar es evaluar, distinguir diferencias, discernir de entre una cosa y otra, el conocimiento de la razón que las distingue. Eso es apreciar, reconocer el conocimiento de la razón que las distingue. Observar no necesariamente reconoce el conocimiento consciente del observado. No todo lo que se mira se ve. El arte es una actividad emocional de crear y de apreciar belleza. ¿Y qué es belleza? Belleza es la cualidad contenida en el objeto que satisface, convence y beneficia al sujeto que lo aprecia. La belleza no está, la belleza se establece en la correlatividad, correspondencia y concordancia entre un sujeto que aprecia y un objeto apreciado. Existen distintas intensidades de valor proporcionales a la intensidad del aprecio existente. Apreciar el Mundial de Fútbol retribuye más en la conquista de su satisfacción que un partido del domingo. ¿Cuáles son los valores del arte? ¿Cómo podemos diferenciar un cuadro de otro y decir que este vale más que el otro? ¿Cuáles son esos valores que debe un profesional evaluar? El primero es el valor temático, un tema universal trascendente superior en atractivo a un tema cotidiano e intranscendente. El segundo es el valor compositivo, una composición en ideas, escenografía, primer plano, segundo plano, etcétera, la ambientación, el protagonista, los secundarios, todo eso es importante. Y es también importante que se ordenen en imagen, sobre el soporte en equilibrio. Es más interesante una composición cuando tiene estos dos elementos que una composición sin escenografía lectiva y desequilibrada. El valor gráfico, una representación gráfica precisa y diestra es más atractiva que una representación formal torpe y cuidadosa. Valor tonal, la representación del volumen y el juego de contrastes duros y blandos es de mayor interés que una representación blanda o quemada en sus tonos. Valor cromático, la riqueza en matices y el uso de gamas de colores que establecen la armonía es más interesante que los colores primarios, fuertes y saturados. Valor técnico es el conocimiento del oficio tradicional junto con el aporte particular del autor. Eso es más interesante que la experimentación autodidacta sin depurar. Y valor armónico de comunicación y de calidad, el máximo nivel de estos tres aspectos marca la distinción en la admiración de la obra realizada. A mayor contenido de calidad, comunicación y armonía, mayor es el atractivo, el interés y la motivación establecida por esa obra.
El siglo XIX, al promover la dispersión de los valores, al promover la anarquía de valor y al promover la supremacía en importancia de las minorías por sobre la totalidad con tanta vehemencia, anuló las jerarquías de valores morales, éticos y estéticos, logrando establecer una valoración artificial de aspectos sin calidad, carentes de comunicación universal trascendente y carentes de armonías. El arte perdió su orientación y en lugar de pretender el desarrollo de la calidad de la comunicación y de la armonía, se basó en el estilo del autor o en el precio del mercado. La diferenciación por estilo pasó a ser la finalidad específica del arte del siglo XX. Los títulos de los diversos e infinitos estilos, el neoclasicismo, el romanticismo, dieron lugar al realismo onírico, al hiperrealismo, al surrealismo, al realismo madrileño, el expresionismo, la instalación, el expresionismo abstracto. Todos estos conceptos, cuyos significados particulares eran meramente anárquicos, dieron como consecuencia el arte basura y generaron el desprecio de los observadores. Hoy llenar una galería de interesados en ver las obras de arte es algo muy difícil. Se va a disfrutar del cóctel, del vino, de la conversa, pero no del arte. La restitución de los valores del arte es necesaria para volver a disfrutar de la experiencia compartida por los habitantes de Grecia en el siglo III a.C. Abraham Lincoln, frente a estos errores sociales, formuló lo siguiente: no llegarás a la prosperidad despreciando la economía. No puedes fortalecer al débil debilitando su fortaleza o la fortaleza. No puedes beneficiar al obrero degradando al que paga su salario. Esto es muy importante de comprenderlo. No puedes beneficiar al obrero degradando al que le paga su salario. No promuevas la hermandad de los hombres incitando el odio de clases. No puedes ayudar al pobre destruyendo la riqueza. Y no puedes establecer la seguridad con dinero prestado. Ni puedes dar al hombre valor y carácter quitando su iniciativa e independencia. No puedes ayudar a los hombres haciendo lo que ellos podrían hacer por sí solos. Bueno, ya hemos visto un poco de la transición del arte del siglo XVIII al siglo XXI. Y el arte iba buscando, siglos atrás, iba buscando el desarrollo de esos tres aspectos que os comento siempre en clase, de la calidad, de la comunicación y de la armonía. Cualquier cuadro que sea armónico va a terminar en la pared, siendo armónico, aunque no tenga calidad, pero por ser armónico se cuelga en la pared, se observa, se admira. Hay muchos cuadros que son armónicos, que no tienen un procedimiento técnico adecuado, pero que son armónicos y quedan en el museo. Otros cuadros quedan en el museo por la técnica, por la calidad del producto. Dices, wow, qué bien pintado está esto, cómo lo han hecho. Y acaban en la pared del museo también. Y otros simplemente acaban en el museo por el contenido lectivo, porque son comunicativos. Y dices, wow, el beso, qué bonito. Un cuadro pobre, pero es el beso, está ahí, perfecto. El grito, oh, el grito de Munch. No tiene nada de tecnicismos, pero está ahí. Es decir, esos tres aspectos han sido, a lo largo de la historia, han sido como el horizonte del arte, el buscar ese modelo de calidad, ese modelo de comunicación y ese modelo de armonía. Y para lograr eso, pues lógicamente la calidad te obliga a que te superes en cada trabajo. En San Fernando, para entrar, había que superar al dibujo del curso anterior. Claro, eso era discriminación. Para los socialistas era discriminar. ¿Por qué? Porque no era diferenciar, que era lo que nosotros pensábamos, estamos diferenciando entre el experto y el aprendiz. No, no, para ellos era discriminar, era dotar a eso de un contenido negativo y había que acabar con ello. ¿Por qué? Porque en la escuela había espacio para 100 personas y estábamos la mitad. Entonces, ¿por qué va a entrar solamente la mitad? Bueno, porque esos calificaban. Entonces, como calificaban, tenías un cierto halo ahí encima de la cabeza del ser genio, de wow, este pasó por la escuela, es algo extraordinario. Lo extraordinario se acabó, se echó a perder y después de eso se acabaron los procedimientos técnicos, se acabaron
los oficios del arte y llegamos a que el arte es cualquier cosa y como es cualquier cosa tienes que aceptarlo por respeto a cualquier cosa, cuando eso es muy difícil de asumir. Yo no puedo decir que el abuelo y el niño recién nacido, mira, son los dos iguales, así que tienes que respetar a los dos iguales porque tienen el mismo conocimiento, el mismo sentimiento y las mismas aptitudes. ¿Cómo demuestro eso? Luego en el arte existen diferencias y esas diferencias cuando se comprenden como diferencias, no como discriminantes, sino como diferencias, pues pueden existir. Y por eso tenemos a los expertos y a los inexpertos, tenemos a los sabios y tenemos a los interesados en el conocimiento y tenemos a los sensibles y tenemos a las personas que son menos sensibles. Eso ha existido siempre, pero no se ha comprendido siempre como se comprendía en el siglo XVIII y XIX. Si miráis, el arte del siglo XVIII y XIX es el arte que más calidad, más comunicación y más armonía ha logrado a lo largo de la historia. Y estos artistas que estaban haciendo ese tipo de arte, yo creo que sentían algo distinto a lo que sentimos los contemporáneos. Desde los años 50 en adelante nos han empezado a embutir una serie de ideas muy extrañas, como la idea de que tú eres el que te realizas, ¿eh? El existencialismo filosófico nos ha dicho que tú eres un hombre y tú te realizas a ti mismo por ti solo y lo que tienes que hacer es seguir viviendo y buscando aquello que te gusta y aquello que te gusta te va a hacer a ti y tú te vas a sentir satisfecho con aquello que te gusta. Vale, eso es muy fácil de decir, pero muy difícil de cumplir, porque necesitamos de lo externo. Fijaos en una cosa bien sencilla. Yo siempre, al final, acabo con la naturaleza humana. Perdónenme, pero siempre vuelvo al mismo tema. La naturaleza humana es un compuesto dual trinitario, es decir, nosotros somos uno dual trinitario. La dualidad nuestra es que tenemos mente y cuerpo. Y con el cuerpo nosotros nos comunicamos con el ambiente. Tenemos los cinco sentidos y los cinco sentidos nos permiten ver, oír, tocar, oler, gustar. Con esos cinco sentidos nos comunicamos con el ambiente, pero tenemos cinco facultades internas en la mente. Tenemos la facultad de ser libres, autónomos y responsables. Y fijaos lo que hace la libertad. Bueno, fijaos en los sentidos primero. ¿Conocéis algún sentido que esté hecho para el interior? La vista está hecha para mirarnos para adentro, el olfato está hecho para olernos para adentro, el gusto está hecho para vomitar, para degustarlo de dentro, el tacto está hecho para tocarnos adentro. No, los cinco sentidos están hechos para percibir de lo exterior. Y para eso tienes que entregarte a lo exterior. Y esa voluntad de entrega debe ser incondicional, porque si no, no recibes, ¿eh? Ahora vamos con las cinco facultades mentales. A ver, somos libres, autónomos y responsables. Esa es la primera facultad que tenemos, que es la facultad que nos diferencia de los animales. La libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todos, porque aquello que beneficia siempre a todos no perjudica nunca nada. Es decir, la libertad está hecha para el otro. Anda, yo pensé que estaba hecha para mí. La autonomía es la capacidad de razonar el juicio justo. ¿Y de dónde sacas el juicio justo? De la comparación con lo otro. Chunta, resulta que la autonomía es para lo otro, la inteligencia es para lo otro. Yo pensé que la inteligencia era para mí. La voluntad es la capacidad de captar lo necesario y retribuir con lo adecuado. Pero lo necesario y lo adecuado está fuera también. Eso a nivel de la primera facultad. La segunda facultad es que somos sensibles, cognitivos y productivos. Y la sensibilidad, que es la capacidad de captar lo necesario de fuera. Yo capto lo necesario de, ay, tengo hambre. ¿Por qué? Porque existe el alimento. Uy, vi el chocolate, qué rico, me voy a comer. Está fuera el alimento. Es decir, las capacidades, tanto la capacidad emocional, intelectual como conductual, son para el exterior. Y además de eso tenemos las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza. ¿La prudencia para qué? La prudencia para la toma de decisiones y las tomas de decisiones para hacer algo para afuera, ¿eh? Está hecho para el exterior. La templanza, ¿con quién me voy a templar? ¿Conmigo mismo? No, me voy a templar con Joaquín cuando hablo con él y Joaquín me dice que sí y yo le digo que no. Entonces ahí me voy a templar y Joaquín se va a templar conmigo, pero la templanza está hecha para afuera, ¿no es cierto? ¿Y la firmeza para qué es? Para hacer algo y terminarlo. Es decir, si os fijáis, las facultades están hechas para el exterior, el aparato sensorial está hecho para el exterior, pero pensamos que las ideas vienen de nosotros y las ideas vienen de la estimulación. ¿Y qué es lo que nos estimula? Lo externo. Lo externo es lo que nos estimula. Fuimos a Europa
Pablo empezó a ver los cuadros de Rembrandt, de Rubens, de estos, viene porque vio los cuadros de fuera inspirado a crear, pero tuvo que ver los cuadros de fuera para inspirarse a crear. Es decir, las facultades, como os decía, tenemos 5 tipos de facultades: la libertad, autonomía y responsabilidad es una, la sensibilidad, la inteligencia y la voluntad es otra, las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza es otra, los instintos de protección, conservación y reproducción. ¿Para qué están los instintos? ¿Son para adentro o son para afuera? ¿El instinto de protección de qué nos protege? Del peligro externo. ¿El instinto de mantenimiento de qué nos mantiene? De el cobijo, la hidratación y la alimentación que vienen de fuera. Yo me alimento con el alimento de fuera, no me alimento con el alimento de dentro. Me hidrato con el agua que está fuera, no con el agua que está dentro. Y el celo, que es otra de las facultades que tenemos, es un celo emocional, intelectual y conductual. ¿Y el celo para qué está? Para protegernos de los excesos y de las carencias en lo que hacemos, en el actual, en la actividad. Fijaos qué curioso. Todo lo que nosotros llamamos natural, todo lo que creemos ser, se nutre en base a lo exterior. Cuando la persona piensa de ese modo, encuentra sentido a las cosas. Pero cuando piensas, no, es que yo soy artista, me voy a meter en el rincón, voy a ser un marginal, me voy a quedar en la pared, me voy a emborrachar, voy a estar salpicando pintura por aquí y por allá y voy a ser un astro del arte. Está muy equivocado, muy equivocado. ¿Por qué? Porque si el artista no se entrega a la naturaleza del humano, el humano en su naturaleza lo va a rechazar. Este tipo de arte contemporáneo, claro, es bonito, sí, sí, empezó a lavarnos el coco con que un niño haciendo una raya es tan artista como Rubens, sí, bueno, vale. Y nosotros por respeto, que es otro término mal usado, porque respeto es la inspiración que surge de un bien supremo. A mí me surge el respeto cuando miro la Sagrada Familia, me quedo con la boca abierta. ¡Wow! Eso sí que es para respetarlo. Pero respetar a un idiota que me está insultando, que voy a respetarlo, si me está insultando, me está agrediendo, eso es respetar, eso es ser negligente, eso es ser negligente. Estos términos que nos han venido sembrando en la conciencia a lo largo de estos años, tenemos que aprender a sacarlos y a decir, bueno, ¿por qué estoy yo? ¿Por lo que tiene sentido o por lo que no tiene sentido? El sentido común depende del ideal común y el ideal común va a depender del bien común. Entonces, si buscamos eso, vamos a poder desarrollar un arte de calidad, un arte comunicativo que comunique cosas agradables, porque yo no voy al cine a salir del cine diciendo qué peste película, oye, qué cosa más mala. No, uno no va al cine para eso, uno va al cine para decir, wow, qué interesante, oye, fíjate qué guión, fíjate qué composiciones, qué color, oye, qué maravilla, ¿eh? El arte es para estimular la naturaleza humana, no es para degradarla. Y la mayoría de los artistas contemporáneos hoy en día viven gracias a la degradación del arte. ¿Y por qué viven gracias a la degradación del arte? Porque los artistas nos callamos. El silencio en la historia ha sido el causante de un montón de problemas. Nosotros nos callamos, no decimos nada. Vemos al que insulta al otro y le dices, no, el tipo dice, no, tienes que respetarme porque yo te estoy diciendo imbécil, pero tú tienes que respetarme porque yo soy humano igual que tú, entonces me tienes que respetar. Y nadie dice, no, el respeto no es eso. Eso es indiferencia. Eso es tolerancia negligente. Así se llama, tolerancia negligente porque me haces daño. Entonces, eso no es respeto. Pero nos callamos, no decimos nada. Y seguimos con toda esta operación de sentirnos artistas y responsables. ¿No creéis? Sí, sí, maestro, totalmente de acuerdo. Eso hace falta, en ocasiones nos hace falta esa templanza para definitivamente, primero, no permitir esas malas influencias, digo yo, y segundo, para de verdad explicar como que realmente lo que es el respeto, ¿no? Eso sí es, claro que sí, es muy cierto. Sí, en ocasiones nos falta valentía, nos falta salir y decir las cosas. Claro, tampoco es enfrentarse al otro y decir, vale, vamos a guerrear con el otro. No, es simplemente educar. Educar de una forma o directa o indirecta, pero plantearles, decirles, mira, existen valores y esos valores son importantes. Yo cuando estuve en la escuela, aquí en una comisión de profesores, me pidieron evaluar cuadros de los alumnos y me parecía tan extraño que ninguno supiera evaluar los cuadros. Y yo, pero oye,
¿Qué es valor? Ah, no sé, la paciencia. La paciencia es una actitud, hijo mío. La paciencia no es un valor. El valor se disfruta. La paciencia es una continua actitud de ir esperando que lo... Ah, pues no lo sabía. ¿Cómo no distingues entre lo que son los valores, lo que son actitudes, lo que son técnicas para desarrollar al... No, no había ningún tipo de conocimiento. Realmente a mí, yo siento decirlo, pero sufrí mucho, mucho en las universidades porque me parecía que estaban literalmente estafando a los alumnos, estafando a los padres de los alumnos. Porque el padre del alumno te mete en la universidad a que estudies arte para salir profesional y que sepas hacer un retrato. Yo tuve alumnos que llegaron a mi academia después de haber terminado la universidad y les pongo cualquier estatua de las que tenía por allá y no eran capaces de estructurar, empezaban por el pelo, haciendo el detalle del pelo. Pero oye, ¿dónde está la caja grande? ¿Dónde están las cajas chicas? ¿Dónde están las líneas de relación, los espacios ajenos? ¿Dónde está la metodología del dibujo? Ay, pero existe, pero claro que existe una metodología, existe una técnica, existe una profesión, hijo mío. Las profesiones se hacen en base a hábitos repetidos y esos hábitos repetidos son técnicas. Entonces me costaba un poco. Y claro, a mí me invitaron también a discutir, a enfrentarme a los profesores y dije, eso no va para ningún lado porque cuando te enfrentas a alguien, lo que haces es agredirle y esa agresión te va a agredir de vuelta. Entonces lo que tienes que hacer es educar. Entonces dije, bueno, pues como no puedo enfrentarme a todos los profesores que hay acá, voy a abrir mi escuela y voy a enseñar en mi escuela. Y ahí el que salga de la escuela, pues ya le llegará por algún lado a explicar cuáles son los valores del arte. Valor temático, compositivo, gráfico, tonal, cromático, de oficio y de armonía. Sebastián, ¿qué piensas? Cuéntame tú. Sí, encuentro importante que el arte contenga esto de la calidad, de la comunicación y de la armonía, porque así también uno puede, llegas al otro con estos valores si el otro los puede ver. Entonces llega profundo y la actitud y tener esa actitud de poder comparar y ser sensible es sumamente importante, sí, comprenderlo. Y hacer un repaso del estudio del arte, porque a veces miramos el arte, lo miramos con los ojos, con el aparato sensorial, no con el aparato sensitivo. El aparato sensitivo es el que va a analizar, cuando hablamos de aprecio, estamos haciendo hincapié en la comparación para discernir, para saber que este arte tiene esto y este otro arte tiene lo otro. Si empezamos a analizar el arte temáticamente hablando, bueno, va a haber temas que son muy importantes, que son trascendentes, que te llegan al corazón, como el cuadro este del entierro de Felipe II, de Felipe el Hermoso. Ese cuadro está en el Museo del Prado, pero estuvimos un montón de horas mirando ese cuadro porque es impresionante. Es impresionante porque te transmite esas sensaciones del entierro, de la pérdida de alguien, de la misma sensación de la expresión de la cara de la mujer, que claro, en las fotos no se ve, porque las fotos te dan un tamaño chiquitito, pero ese cuadro tiene, yo qué sé, 4 por 6 o 4 por 5 metros, o sea, es bastante grande. Entonces, cuando estás ahí frente a esa imagen, dices, wow, el arte en realidad transmite esos sentimientos, no emociones. Las emociones no se transmiten, los intelectos no se transmiten, la voluntad no se transmite. Transmite esos sentimientos de pérdida, esos sentimientos de frialdad, de un montón de aspectos que están ahí en el cuadro. Igual que cuando miras la Vicaría de Fortuny es un cuadro chiquitito, pero ves el matrimonio entero, ves todas las cosas ahí, todas las circunstancias del matrimonio. Y claro, analizar los cuadros, como te digo, es distinto de ir a mirarlos. Mirarlos y pasas por encima de uno y te acuerdas de la imagen, pero no sabes lo que ves. Y para comparar a veces tienes que preguntarte. Es muy difícil descubrir cosas si no te interrogas a ti mismo. Si no dices, bueno, ¿qué es lo que yo creo de esto? ¿Es eso cierto? Pero la investigación es el único camino del desarrollo intelectual. No hay otro. Si el intelecto no investiga, no sirve de nada. Simplemente crees. Siempre les he dicho, bueno, tú lo sabes también, Sebastián, en la escuela, en la academia, siempre os he dicho que el creo no sirve para nada. Creer en algo es simplemente una noción imaginaria que te puede satisfacer un momento, hasta que te llega el otro con la razón precisa. Creer que el arte es cualquier cosa, bueno, te puede satisfacer mientras no sabes qué es el arte, pero cuando venga la razón, wow, la razón te deja
al margen. Por eso que es muy importante buscar la razón de las cosas. El por y el para del qué es lo que justifica el qué. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció la charla? Martín, gracias por darnos estas charlas porque me enriqueces de conceptos y eso, bueno, es como que da para anotarlo y tomar nota de todo esto porque cada concepto que dices es como primordial para enriquecer nuestro lenguaje y poder comunicarnos y también enseñar a la gente. Así es, Daniela, así es. Y es muy importante el precisar, ¿eh? Yo ando siempre con el diccionario en la mano para buscar el significado de la palabra adecuada, porque esa es otra cosa que tienen estos polemicistas, esta gente que empieza a hablar contigo y a discutir en estos debates, y es el lenguaje, ¿eh? Si eres preciso en el contenido de la palabra o en el significado de la palabra, puedes hacerte entender. Pero cuando hablas de la diversidad y hablas de la, ¿cuál era el otro término? De la discriminación como diferencia. ¿De dónde me sacan que discriminar es hacer algo distinto? Es muy diferente discriminar a discernir o diferenciar. Esto y esto son distintos. Hay una diferencia. No estoy discriminando esto con esto. Ese término discriminar se usa mucho aquí, no sé si en otros sitios de Latinoamérica, pero aquí en Chile se malusa muchas veces. Ahí está discriminando entre la casa grande y la casa chica. No está discriminando entre la casa grande y la casa chica. Discriminar a alguien es agredirle por ser distinto. Eso es la discriminación es, ok, yo estoy discriminando al blanco por ser blanco y al negro por ser negro, o al alto por ser alto, al bajo por ser bajo, al gordo por ser gordo. Eso es discriminar, es una agresión que le haces al otro. En el lenguaje es muy importante eso, Daniela, muy importante precisar la significación de las palabras, ser claro en lo que estás contando. Yo por eso que os hago las charlas primero escritas porque no quiero que se me vaya un tema, es decir, lo escribimos, lo leemos juntos y de ahí después vamos precisando las cosas. Yo os agradezco a vosotros porque a través de vosotros aprendo yo. Si no es por los alumnos, yo no tendría capacidad de tener tantas dudas como las dudas que me proponen los alumnos. ¿Os habéis dado cuenta de cuando uno da clases empiezan a surgir dudas que no tenías? Viene un alumno y te dice, bueno, ¿por qué la calidad? Anda, nunca me he dado cuenta. ¿Por qué la calidad? ¿Por qué será la calidad? Empiezas a darle vueltas. Es que tenemos voluntad y la voluntad busca satisfacerse con la máxima. Wow! De ahí viene cualquier opinión del otro va a ser siempre, si se toma bien, si se toma con el debido proceso. Ahora, si uno simplemente está defendiendo su criterio porque sí, porque tiene que defenderlo, pues así no se aprende. Esto, Martín, de lo sensible, lo cognitivo y lo productivo. Lo cognitivo se refiere a, ¿cuál es el término de lo cognitivo? Lo que tú conoces, las cosas que tú observas mediante los sentidos. Mira, los sentidos son los transformadores interconectores, por llamarlo de alguna manera. El sentido conecta la actividad eléctrica del exterior con bueno, a través del tálamo nos llega al hipotálamo y la amígdala es la que discierne y de ahí lo dejamos ahí dentro de nuestro supuesto cerebro. Yo os he explicado muchas veces que el cerebro no contiene ni la razón, ni la sensación, ni la conciencia. Todo eso está en el campo electromagnético que está al exterior nuestro, pero nosotros somos receptores de ese campo electromagnético o de ese campo protoconsciencia que le llamo yo. Por eso que os decía que todo lo que hacemos está orientado hacia el exterior. ¿De dónde percibimos las cosas? Percibimos las cosas del campo, de lo que ocurre alrededor. Yo miro el árbol y veo colores. ¡Wow! Me llegan los colores y el cerebro hace la transmisión de eso y lo transforma en un árbol y un árbol verde. El verde y el árbol son nociones de contenido que tengo como prototipos dentro de mi conciencia, no dentro de mi cerebro, dentro de mi conciencia, y esa conciencia va a determinar que es un árbol y se va a quedar con ese conocimiento. Pero para que ese conocimiento llegue a ser guardado en la memoria, yo tengo que evaluarlo. ¿Y quién lo evalúa? El celo. Mediante la amígdala. La amígdala es la propiedad física o es el receptor físico del celo. El celo va a decir,
¿es o no es? El cero es el servidor custodio de la unidad. Y la unidad inteligente, como lo quieras llamar, no sé qué término puede ser más preciso, pero esa unidad se logra mediante la evaluación. Claro. Y eso Ok. motiva. Una vez que tú conoces algo, motiva. ¿Motiva a qué? Motiva a analizarlo, motiva a investigarlo, motiva a crearlo, motiva a beneficiarte de ello. Decir, con este árbol puedo hacer una mesa. Oh, vale. Pero te motiva el reconocimiento de las cosas. ¿Qué pasa cuando no reconoces las cosas? ¿Te motivas? ¿Qué pasa cuando te dan un susto? ¿Te motiva a hacer algo? Claro. Cuando No, no se reconocen las cosas, te escapas, te vas, te pierdes, no quieres estar frente a aquello que no reconoces. El reconocimiento es muy importante y la recognición tiene que ver con la comparación entre el criterio y el significado, o lo que decimos la noción de claro. prototipo y la memoria adquirida, claro. Pero todo eso es lo Cognitive, que claro. hablamos ahí en las clases de Sí, filosofía. sí, claro, claro, criterio y significado, claro, sí, Otra cosa sobre el arte es esto, que a veces la gente piensa que el arte es pintar y nada más. No sé si habéis escuchado, Leonardo da Vinci escribió algún libro, me parece que sí. Tapies escribió algún libro, me parece que sí. Miró escribió algún, parece que sí. ¿Por qué los artistas escriben? ¿Por qué los artistas filosofan? Porque claro, el arte no es solamente una tarea de estirar la mano y graficar formas. El arte, como os digo, es un sistema de desarrollo humano. Yo no puedo hacer temas trascendentes y universales si no conozco la naturaleza humana. Así de simple. Porque ¿qué sería trascendente? ¿Cómo pintarías la Sagrada Familia sin comprender la naturaleza humana? ¿Qué es la familia? Entonces, es muy importante comprender la naturaleza humana para poder distinguir y diferenciar y decir, no, la familia son 18. En la familia constituida son 18. Pero Martín, ¿qué dices? Bueno, yo nací de 7, esperando cumplir con los 18, pero nací de 7. ¿Cómo que naciste de 7? Bueno, mis padres, los de mi madre, 2 y 2 son 4, mi padre y mi madre, 5, 6, y yo que nací son 7. Y nadie puede nacer si no se establece de 7 involucrados en el afecto vincular. Son 7 involucrados en el afecto vincular, los que crean la familia, los que originan la familia. Pero de ahí tengo que tener al menos 12 caracteres para saber las diferencias completas de las posibilidades emocionales, intelectuales y conductuales. Es decir, necesito 12 más 7, ¿cuántos son? Le quitas uno porque son 6 cuando uno evalúa, 12 y 6, 18. La familia completa son 18. ¿Por qué las torres de la Sagrada Familia tienen 18 torres? ¿Quién le inspiró a Gaudí? es una buena, La pregunta. buen análisis, sí. Sí es. ¿Por qué tiene 18 torres la Sagrada Familia? Mm, Ahí había un señor que se llamaba Jacinto Verdaguer. Quizá vosotros lo habéis visto ahí en España. Jacinto Verdaguer era un curita y este curita hablaba con Gaudí y le contaba, porque Gaudí estaba inspirado en hacer una iglesia. Entonces el curita Verdaguer le dijo, mira, la familia total constituida tiene estos 18 personajes. Claro, Verdaguer tenía conocimiento familiar porque era un filósofo, ¿eh? Gaudí no era filósofo, Gaudí era un trabajador, muy buen trabajador, pero inspirado en la versión de Jacinto Verdaguer, hizo la Sagrada Familia. Y cuando llegas allí, pocos te lo explican, porque generalmente no te explican esto, tampoco lo saben ni los curadores que están allá. Yo estuve escuchando la versión del curador y estaba más interesado en ver los péndulos que había puesto Gaudí para sujetar las torres que en el significado de las torres. Pero bueno, ahora ya lo sabéis. sí, me interesa muchísimo y tiene muy buen contenido. Tal vez lo que podríamos hacer es, para la próxima vez, que cada uno traiga preguntas, discutan preguntas sobre el tema anterior. Ahí Eso sí, eso es bueno. lo podemos Buena hacer. idea. Buena idea. Así podemos conversar un poquito, porque si no yo me aburro de tanto hablar. Paso todo el día hablando. Sí, Bueno, buenísimo. Muchas gracias por la invitación, maestro. cuando quieras. Todos los domingos a las 12 vamos a hacer esto como rutina y poco a poco vamos a ir compartiendo, invitando a más gente también para que puedan estar presentes y aportar. Si lo mejor es que cada uno
pueda mostrar también sus experiencias, sus conocimientos. A mí me encanta escuchar, soy bastante absorbente de las opiniones. Cuando son opiniones que tienen razón de ser, me encanta, me encanta. Así es que vamos a seguir con ello. Y pueden compartir después cuando lo edite y lo ponga ahí en YouTube, compártanlo con otros pintores, mándeselos a gente que yo sé que hay mucha gente muy interesada en comprender estas cosas, pero que no les llega. No les llega porque, bueno, porque no han tenido la oportunidad de escucharlo, ¿no? Pero sí es bueno que lo compartan en el ambiente de los pintores y les digan, mira, está bien lo que tú crees, está bien lo que tú defiendes, pero juntos podemos llegar a comprender cosas más profundas, más acertadas, más justas, y de esa manera vamos creciendo todos, ¿no? ¿No te escuché? ¿Nos vas a enviar este video? Sí, después lo edito y os lo mando, sí. Sí. Oye, Ahí muchas gracias. Primera vez que me incorporo a la reunión y a mí me gustaría o sea, yo sé que esta materia la puedes haber enviado a lo mejor a mis correos quizás anteriormente, pero te agradecería si la puedes enviar un poco antes, porque es harto información. Me cuesta procesarla todavía. Entonces, para leerla con un poquito más y venir con, como dicen las personas que estamos participando, que venir con un poquito más de, a lo mejor, consultas, inquietudes. Todavía me cuesta aterrizar estos conceptos. es estrategia, claro, es estrategia, ¿eh? I know. Primero escuchamos aquí, así te quedas con con el interés para la próxima y en la próxima ahí comentamos de lo anterior. Claro. No sé, me siento bastante ignorante todavía y me cuesta entender. Si el tema de la estrategia la entiendo, pero eso es para enganchar. Claro. Pero a mí me cuesta todavía, me siento bastante ignorante y a lo mejor soy de más lenta absorción, por así decirlo. Entonces, ahí necesito masticar mucho más para entender primero lo que estamos conversando. Lo de los valores, cómo valorar el arte. Todavía estoy en pañales, digámoslo así. No sé cómo está el resto, a lo mejor ya está mucho más avanzado con todas las charlas que han tenido. Pero Claro, agradezco porque es una forma de adentrarme en este arte. claro. Es tan En las interesante. clases, las primeras clases lógicamente son técnicas, son clases de enseñarte cómo hacer. Eso es la primera etapa del curso de las clases es eso, es enseñarte a hacer. Después vamos poniendo teoría y práctica y finalmente queda solamente en la teoría. Las últimas clases, por ejemplo, las clases que estoy teniendo con Sebastián son pura teoría, las clases que tengo con Francisco son pura teoría, es pura filosofía. Pero claro, eso llega cuando ya tienes el oficio, cuando ya has logrado hacer cosas armónicas, de calidad y lectivas, y cuando tienes esa facultad, bueno, ahora hablemos del otro, ahora hablemos de lo denso, porque uno no le puede dar al niño papas fritas hasta que no se toma los potitos Bledine. Primero son los potitos Bledine y después le ponen las Sí, chuletas, pero no le puede poner las chuletas antes de los potitos, ¿eh? Así es que sí. poco a poco, Estoy empezando a gatear todavía. claro, El poco resto a ya poco, a lo mejor están corriendo maratones. Yo estoy ahí en el gateo, pero paso a paso. Estoy paso a paso. con paciencia y con mi ritmo. Así que Así gracias. es. Así es Y que, Caro, a saludos a terminar el todos. cuadro, que todavía te queda mucho, así es que termínalo para que esté listo la clase, Sí, ¿vale? Venga, un estoy abrazo, muchas atrasada. gracias a todos, que tengan buen domingo y ojalá Gracias. una muy buena Bueno, semana.